Bueno, seguimos con el doctor Raúl Barañano. Raúl, no sé si me escuchás. Sí, perfecto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo Perfecto. estás? Muy Bienvenido. bien, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, déjame presentarte, Raúl. El doctor Raúl Sí. Barañano es especialista en salud ocupacional, coordinador académico del curso avanzado Gerencia de Gestión de la Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Montevideo. Es socio director de CCISO, Barañano y Asociados SRL, y socio fundador de Medilab, clínica médica y consultora especializada en salud ocupacional, codirector del Consorcio Internacional de Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, CONSAT. Expone sobre la comunicación de riesgos en salud ocupacional. Adelante, Raúl. Bueno, muchas gracias. Disculpen que tengo que ser actual a través de una video. Digo, me surgió que tenía que estar de viaje, así que estoy no demasiado lejos, pero bueno, lamento no estar ahí porque después de toda la pandemia que hemos hecho tantos videos, aprovechar una actividad presencial hubiera sido mucho más, creo que más productivo. Pero bueno. Segundo, agradezco bueno, a la Cámara de Construcción del Uruguay habernos hecho partícipes, a la Universidad de Montevideo y a mí personalmente. Y bueno, y vamos a participar en este quinto congreso con un tema que consideramos que tiene relevancia, no solamente obviamente en la industria de la construcción, en todos los ámbitos que tengamos que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Yo voy a compartir estas PowerPoint. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Bueno, vamos a... Se ve, Raúl, de repente tenés que poner en presentación. Ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, hemos elegido este tema, la comunicación de riesgos en seguridad y salud ocupacional. Los especialistas, todos los especialistas, bueno, y ya he escuchado algunas ponencias anteriores, bueno, en general ya obviamente está claro la identificación de los peligros, la probabilidad de riesgo, ya sea en el ámbito de los trabajadores y también en el ámbito de la organización. Hay un punto que siempre hemos considerado de trascendencia, que es cómo se comunica, cuál es la comunicación de los riesgos en CECISO y qué trascendencia va a tener eso después para cuando se hace la evaluación de acciones correctivas, de mejora, etcétera. Cuando hacemos esa evaluación nos damos cuenta que a veces el punto problemático estuvo en una comunicación, no sé si deficiente, pero de repente en una comunicación no lo suficientemente completa para que llegara a esa población objetivo que tenemos. Yo parto de 4 premisas que son importantes considerar. Lo primero, desde el punto de vista del trabajador, el derecho a la información, el registro de la misma, el derecho y reserva a la confidencialidad de los datos, la mediatez y la inmediatez en el ser humano. Esto no solamente está vinculado a aspectos de confidencialidad médica, sino a aspectos de otro tipo de confidencialidades que tienen que guardarse fehacientemente en el ámbito de lo que hoy son los servicios de prevención y salud en el trabajo. El adulto está acostumbrado yo titulo la inmediatez en el adulto, ¿por qué? Porque no está preparado para un futuro lejano y necesita siempre reconocer un vínculo directo entre el tema, su tema y la situación laboral que él personalmente vive, o el conglomerado de los trabajadores, de sus compañeros de trabajo. Esa capacidad de atención que va a tener cuando estamos pensando en esa información, en esa capacitación, en eso que queremos transmitir, es limitado. Y tenemos unos tiempos que, bueno, que yo voy a utilizar justamente acá. Yo tengo un tiempo limitado para transmitir cosas, porque si no después, de repente, yo no los veo ahora. Pero ustedes no me van a ver dormir o bostezar, pero yo de repente podría, si estuviera ahí, podría verlo si estoy hablando 1 hora y 45 minutos. Bueno, voy a tener un tiempo limitado que trataré de respetar, porque la atención va a decaer. ¿Cuáles son esos aspectos básicos comunicacionales? Bueno, hay muchos conceptos de comunicación.
El concepto de comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite mensajes a través de un canal hacia un receptor. Y yo esto lo comparo muchas veces con los agentes de riesgo. Bueno, tenemos un agente de riesgo, se genera en tal punto, se transmite, es decir, a través de, y llega a ese receptor que es el trabajador. Acá estamos exactamente en lo mismo. Tenemos un punto importante que es la comunicación intercultural, es decir, nuestra habilidad, la habilidad de los especialistas en negociar ciertos significados culturales, de comunicar eficazmente de acuerdo a la idiosincrasia de los participantes, a la idiosincrasia de mi población laboral. Yo siempre he hablado hace mucho tiempo de mi población laboral objetivo. Y esas poblaciones laborales son distintas. Es muy distinto la población laboral en la industria de la construcción que la población laboral en una empresa de servicios o en una organización vinculada a la alimentación fast food. Bueno, son poblaciones laborales con idiosincrasias muy distintas. Entonces voy a tener que pensar y considerar cómo voy a hacer la comunicación de esos riesgos en seguridad y salud de acuerdo a esas poblaciones. Entonces, en ese proceso, y acá lo representamos con el emisor, el canal cultural y el receptor. ¿Cuáles elementos tenemos en la comunicación? ¿Escuchamos bien? Porque yo, como no tengo retorno, ¿está todo ok? Se escucha perfecto, Raúl. Bueno, está perfecto, gracias. Bueno, hay mensajes blancos y una audiencia objetivo, una audiencia blanca. Entonces voy a considerar culturas, normas, creencias, valores, intereses en adoptar nuevas conductas, es decir, porque voy a propiciar cambios conductuales en esa población. A veces se habla, bueno, voy a propiciar cambios culturales. El tema de los cambios culturales llevan su tiempo. Es decir, los cambios culturales de la población trabajadora se acompañan a los cambios culturales en lo que es la organización. Si no tengo un cambio cultural en la organización, va a ser muy difícil que obtenga un cambio cultural en mi población objetivo. El nivel educativo, acá hay un aspecto importante, y en el Uruguay, digo, tenemos una enorme ventaja. El nivel educativo de nuestra población trabajadora es muy bueno. Es decir, la población trabajadora comprende. Va a depender de nosotros que hagamos una buena transmisión para una buena comprensión. ¿Qué es la comunicación de riesgos? Es un proceso interactivo de intercambio de información, de opinión entre individuos. Acá ya establezco que no es solamente un ida, es un ida y vuelta entre distintos grupos, es un dialogado donde hay múltiples mensajes. Y va a ser importante porque ningún mensaje va a ser efectivo si mi público no lo escucha. Es decir, a veces lo atiende y no lo escucha. Hay diferentes públicos que van a responder de una forma diferente la información que se le proporciona. Y va a ser de acuerdo a cómo la reciben, es decir, de acuerdo a qué mensaje voy a transmitir. ¿Qué canales hay de comunicación? ¿Todos los canales sirven para cualquier público? No, los canales van a tender de ser más específicos de acuerdo a mi público, de acuerdo al grupo etario, al tipo de sexo, al nivel sociocultural, a la rama de actividad, a los sectores de trabajo y a los puestos de trabajo. Y esto es un símil a cuando se hace el análisis del riesgo. Evalúo, identifico el peligro, lo caracterizo, evalúo la exposición, hago el manejo de ese riesgo, y en base a eso, a esa evaluación, a ese manejo, a esos criterios antes, bueno, es cómo voy a armar la comunicación de ese riesgo. Los mensajes no se refieren solamente a la naturaleza del riesgo, sino también tenemos que previamente haber creado ese mensaje en base a las preocupaciones, porque a veces no pueden ser las mismas preocupaciones de la población trabajadora a las preocupaciones del especialista en seguridad y salud. A veces son dispares.
mi preocupación es diferente a la del trabajador. Bueno, veamos cuáles son las preocupaciones, veamos cuáles han sido las reacciones de esa población trabajadora frente a determinados agentes de riesgo. Entonces, cuando yo establezco esa comunicación de tipo de riesgo, voy a determinar cuáles son las preocupaciones que tiene esa comunidad laboral. Voy a intentar reducir la tensión una evaluación de aquellas acciones que hicimos en seguridad y salud. Hay algunos aspectos que son trascendentes en la comunicación. La confianza. La confianza está correlacionado, es un lazo directo con la honestidad. La percepción y los factores de temor que tiene esa población receptiva. Y hay algunos que llamamos a veces algunas cosas que van en contra de la comunicación y que se plantean como que, bueno, ¿será necesaria tanta comunicación? Y entonces surgen argumentos que son argumentos no válidos, pero son argumentos muy utilizados, todavía utilizados. Bueno, ¿les parece al servicio de seguridad, al servicio de prevención y salud, ¿hay tiempo para esto? No tenemos suficiente tiempo. No, eso no es así. Siempre hay tiempo. Es probable que causemos alarma. No, pero si se transmite eso, vamos a causar más alarma que... No, vamos a actuar en forma honesta, vamos a actuar con una acción preventiva, es decir, no vamos a causar alarma, porque vamos a transmitir lo correcto, vamos a informar a la persona de manera que conozca el agente. Pero si pudiéramos explicar esto con claridad, bueno, eso parece que no podemos explicarlo con claridad, no, se puede explicar con claridad. Todo se puede explicar con claridad. La claridad va acompañada de lo que decía, la honestidad. Pero no deberíamos informar hasta que haya soluciones. Bueno, muchas veces, y en los temas sanitarios, informamos y no hay soluciones. Piensen ustedes en marzo del 20, se informaba y qué soluciones había con respecto al COVID. Ninguna. Y vos piensen hace décadas anteriores con el HIV. ¿Qué solución existía décadas anteriores con el HIV? Pero había que informar, había que transmitir. A veces se plantea, no, pero es muy difícil esto, esta población no lo van a entender. ¿Cómo no lo van a entender? Y mucho más la población laboral uruguaya. Digo, tiene un nivel sociocultural que es muy adecuado. Es decir, si no lo entienden, es un problema nuestro, el que transmite.
Otro aspecto, otro mito de esos, es las decisiones técnicas son de los técnicos, no tenemos que... No, no, las decisiones técnicas está bien, se pueden resolver en el ámbito técnico, sí, 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 pero hay que hacer partícipe a la población laboral. Este no es mi trabajo. A veces hay profesionales que dicen, no, no, esto no es el trabajo nuestro, no, el trabajo del profesional es esto. El trabajo profesional será identificar, hacer todo eso muy técnico, pero también es de bien transmitir esas cosas. Ese es el trabajo. Otro aspecto con los trabajadores es difícil, porque uno les da la mano y se toman el brazo. Bueno, son aspectos que yo creo que en el siglo XXI, de esta altura, no sé, digo, habrá algunos que se tomen el brazo, el pie, yo qué sé, pero bueno, no. Esto nos va a activar, nos va a revolotear el nido. No, 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 es un avispero. No, no, no es así. Cuando transmitimos en forma correcta, lo justo, lo honesto, se comprende, ¿tá? Y no se avispa, no se avispa nada. ¿Cuáles son los sí? Es decir, el peso importante de la comunicación. Tenemos que evaluar y mejorar hábitos de comunicación, compartir responsabilidad en la comunicación. Es importante esto. Es decir, hace un rato en otro ámbito, digo, hablábamos de, bueno, la responsabilidad del empleador. Sí, eso es así. La responsabilidad es de quien genera. Pero puede haber corresponsabilidades. Y cuando nosotros sumamos a la población trabajadora, digo, ¿por qué la sumamos? Porque hemos transmitido en forma adecuada un agente de riesgo. Hemos sabido compartir eso. Y ese trabajador se suma. Es un corresponsable con nosotros. Es un corresponsable para transmitirle a sus compañeros de trabajo. La comunicación no es solamente esta verbal. Por eso decía, una lástima en lo presencial, porque tenemos señales no verbales que tienen que acompañar a lo que se transmite vía verbal, que son las señales no verbales que tienen enorme peso. Voy a seguir para respetar tiempo. Hay unos denominados no en la comunicación de riesgo. No confundir escuchar con permanecer callado. No fingir que se está escuchando, no interrumpir innecesariamente, etcétera, etcétera. Todos estos son no que van a veces en contra de la comunicación. Bueno, tenemos que ir por los sí a contracorriente de estos no. Tenemos estos sí aceptar al público como un agente colaborador. Es decir, es una transmisión en una vía, no, es una transmisión en una vía que se recepciona y retorna. Y a veces hay dialogado, hay intercambio de opiniones, y es muy favorable ese intercambio de opiniones. Tenemos que escuchar, es decir, transmitimos, del otro lado se escucha, del otro lado se conversa, se habla y se devuelve, nos dan un input. Bueno, somos honestos en la transmisión. Pero esto es del profesional, es decir, no es en la transmisión de una comunicación, eso ser honesto en la actividad profesional. Punto. ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es la percepción del riesgo? Hace un ratito algo se encaraba con respecto a esto. La percepción va a ser, y va a depender de nosotros, identificar el nivel educacional, identificar esas molestias que a veces existen en la población trabajadora. Un temor, una molestia, cosas distintas, pero hay que identificarlas para encarar esos puntos de vista. También identificar quiénes y cómo están afectados. Y después saber, en esa percepción de riesgo, qué nivel de control vamos a poder tener. Y si no tenemos el nivel de control total sobre eso es la honestidad de plantearlo. Bueno, por el momento no tenemos una solución completa para esto. Tenemos estas soluciones que son parciales. Y estas soluciones parciales, de repente, la hemos encontrado y hallado en conjunto, en colaboración, con corresponsabilidades de la población laboral. Voy a pasar algunas. Igual, todas las PowerPoint están, yo las pasé al Congreso. En
en esta comunicación hablaba ya en 2 oportunidades de confianza y honestidad. Es decir, hay que tener compromiso, hay que tener competencia y hay que tener apertura. Es decir, apertura a no solamente transmitir, sino uno también escuchar lo que del otro lado me están diciendo. Y para esta apertura y esta transmisión que va a ser en una buena comunicación, es importantísimo el lenguaje corporal. Si no, puede haber hasta contradicción en mi postura corporal y en lo que yo transmito. A ver, vamos a plantear algo absurdo. Estoy transmitiendo un evento negativo y estoy con una sonrisa. No, me parece que es tan absurda la situación que no se acompaña. Es decir, todo se acompaña en lo que es la postura y el lenguaje corporal de una persona. Este es el que se transmite a través de gestos, a través de la postura de ese comunicador. Es un factor importantísimo y decisivo. Proporciona información sobre el carácter, las emociones y la reacción. Y yo tengo que estar también viendo el lenguaje corporal de aquellos que están escuchando. Una persona puede dejar de hablar, pero no puede dejar de comunicarse con el cuerpo. Los símbolos estos no verbales son mucho más efectivos que los verbales. Cada gesto mío o gestos que yo veo y observo en la población objetivo, ¿tá?, sintetizan multiplicidad de contenidos, unos conscientes y otros son inconscientes. Esas señales, las inconscientes, dicen la verdad. Es decir, una señal inconsciente es la que refleja acá, la verdad. Porque lo consciente yo lo puedo modificar, lo inconsciente no. Y acá tengo algunos aspectos que son importantes de saber, que en el ser humano se utilizan sentidos, y toda persona tiene algún sentido que predomina sobre otros, el visual, el oído, lo kinésico. Y cada persona tiene un sentido predominante. Perdón. Expresiones faciales, el movimiento de los ojos, obviamente yo ahora estoy maniobrando las manos, los pies, la postura, el cuerpo en general, cómo me planto frente a ese mini auditorio que es mi población objetivo laboral, mis trabajadores de un sector de trabajo determinado. ¿Qué recomendaciones tenemos que hacer siempre? Bueno, es bueno, es conveniente, un saludo, un punto de partida, un nexo inicial, no entrar frío. Entonces, ¿y quién es este? No, este es el médico, es el técnico, es el licenciado. Bueno, nos conocemos. Bueno, vamos a saludar. No estar permanentemente parpadeando. Hay que mirar a la persona. Pero estos son aspectos a veces de la vida también. Es bueno dialogar con alguien, porque acá es un diálogo, es una comunicación que dialoga. Digo, hay que establecer un contacto con la persona. Un contacto directo visual. Bueno, acá habla de no mantener la boca siempre cerrada mientras se escucha, mantener posiciones apropiadas, controlar los movimientos de mano, no excedernos también en movimiento de mano, digo, no quiero nombrar yo, pero algunos políticos nuestros se exceden en movimiento de manos, ¿no? Otras recomendaciones que ustedes las tendrán ahí. Hoy hablaba de los aspectos comunicacionales y la planificación de esos aspectos de comunicación. Como todo en gestión, tenemos que planificar la comunicación. La comunicación no es un aspecto, bueno, y vamos mañana a tal cosa. No vamos mañana, no. Hemos hemos establecido una planificación. Es decir, ¿tenemos gerenciado esto? Es necesario, ¿por qué? Porque es la base de un proceso de comunicación. Como la planificación es la base de un proceso de cambio conductual frente a los agentes de riesgo, frente a la seguridad y salud ocupacional en una población laboral. La falta de esta planificación puede llevar a un programa errado que cause problemas, de la misma forma que la falta de una planificación adecuada en un programa de vigilancia sanitaria
digo, bueno, nos puede llevar a que cuando hagamos una evaluación, la verdad que nos dé resultados que no son los esperables y los esperados. Es importante cuando hacemos una comunicación de buscar, es decir, en la honestidad y en la transmisión hay que buscar fuentes de información, hay que conformar un equipo, hay que crear confianza, hay que desarrollar el plan y hay que ver las prioridades de la audiencia. Lo que decía yo, qué temores tienen o qué alarmas se han surgido. Por último, un aspecto penúltimo, un aspecto importante. ¿Cómo elaboro los mensajes? Los mensajes, digo, van a ser de acuerdo a la población que tengo. Es muy importante. No seamos más técnicos de lo que somos. Tampoco disminuyamos el nivel de que sea tan precario, no. Tratemos de ajustarnos. Yo siempre pongo de ejemplo, como estoy en el área médica, bueno, a veces los mensajes de un CTIsta no son bien elaborados a la familia del paciente internado en el CTI. Entonces, termina el mensaje el CTIsta en la sala y la familia no entendió absolutamente nada. Es decir, la elaboración del mensaje fue pésima. Después empiezan a consultar un familiar con el otro. Bueno, debe de elaborarse en forma mejor para que llegue a esa población que es, ¿quién es? Es un familiar que no es médico. Es decir, son claros, son medibles, son completos, son alcanzables. Vamos a utilizar en el mensaje a veces no cosas demasiado elaboradas, oraciones cortas, transmitidas con una voz de peso, en tiempo actual. Esa información debe contener la naturaleza del riesgo, los beneficios que va a producir la reducción del mismo, o la eliminación, la minimización del mismo. ¿Qué alternativas tenemos? Alternativas técnicas y otras a veces menos técnicas, que son planteadas por los técnicos o son planteadas también por los trabajadores, pero no son tan profesionales, pero son prácticas. También dejar claro que hay incertidumbres muchas veces. Véanlo ustedes, lo que pasó del 20 en adelante, es permanentemente incertidumbres. Y bueno, planteamos la naturaleza del riesgo, planteamos los beneficios para minimizar ese riesgo, pero teníamos incertidumbres. Paso algunas. Los medios de comunicación. ¿Qué medios voy a utilizar? Y acá tengo un sinnúmero de medios. Hoy no me alcanzan los dedos de la mano para plantear cuántos medios tengo para transmitir comunicación adentro de una organización. Son múltiples. Y los tengo que aprovechar todos. Y claro, de repente uno no tiene la capacidad del manejo de todos esos medios comunicacionales. Bueno, conformemos ese equipo que hablamos hoy para que nos auxilie en esa disparidad, en esa amplia variedad que tenemos hoy de medios comunicacionales. Casi lo último, esos mensajes van a ser el principal objetivo de la información, un mensaje claro, fiable y objetivo. Y esto se transmite a lo que es la actividad profesional, fiable y objetiva. Y con esto espero que más o menos hayamos transmitido, comunicado en forma lo más adecuada posible y en los tiempos que se nos dieron. Bueno, este tema que pensamos que es importante en todos los aspectos de la seguridad y la salud ocupacional, en cualquier tipo de rama de actividad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Raúl. Fuiste muy claro y además tocaste un tema central con el que día a día tenemos que trabajar. Gracias por la conexión. Ya no estás. Sigo con la lista de